¿Es posible que un humilde carpintero, sin poder ni fortuna, haya logrado transformar el destino de la civilización para siempre? Esta es la pregunta que ha desconcertado a historiadores, filósofos y creyentes durante 2 milenios. No se trata solo de un debate religioso, sino de cómo un hombre de Galilea rural desafió al poder con un final trágico. ¿Era Jesús el elegido de las profecías o simplemente un hombre común con una visión extraordinaria? Para dimensionar el impacto de su figura, debemos trasladarnos al corazón de Jerusalén en el siglo I. Imaginen el templo, una mole de piedra blanca y oro que dominaba el horizonte, visible desde kilómetros de distancia. Era el centro judío, morada divina. Caifás y Pilatos establecieron un pacto de poder. El templo se había convertido en una maquinaria económica de proporciones masivas. Durante las fiestas de la Pascua, cientos de miles de peregrinos inundaban la ciudad. El cambio y el sacrificio daban fortunas a la aristocracia. La entrada de Jesús al templo no fue un evento menor. Cuando volcó las mesas de los cambistas, no estaba realizando un simple acto de vandalismo. Estaba ejecutando un juicio simbólico contra un sistema que había secuestrado la fe para convertirla en una mercancía. Al gritar que la casa de oración se había transformado en una cueva de bandidos, Jesús estaba atacando la base misma del orden social y religioso. Él proponía algo que para las autoridades era una blasfemia absoluta: que el acceso a lo divino no dependía de monedas específicas ni de la compra de corderos, sino de la pureza de la intención humana. Esta postura de Pilato lo puso de inmediato en el centro de una tormenta política. Jerusalén en Pascua era una olla a presión. Los romanos, conscientes de que los sentimientos mesiánicos solían estallar en rebeliones durante estas fechas, vigilaban cada movimiento desde la fortaleza Antonia, que se alzaba justo al lado del templo. En este ambiente cargado de sospecha, las autoridades intentaron acorralar a Jesús con dilemas legales diseñados para destruirlo. Uno de los más críticos fue el debate sobre el tributo al César. Si Jesús decía que no debían pagar impuestos a Roma, sería arrestado de inmediato por sedición. Si decía que sí, el pueblo, que sufría bajo la carga tributaria, lo vería como un traidor y un colaborador de los invasores. Su respuesta fue una obra maestra de la dialéctica. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con esto, establecía que el poder político tiene una esfera limitada, pero que la dignidad y el alma humana pertenecen a una autoridad superior que ningún emperador puede reclamar. A lo largo de esos días finales, Jesús no solo confrontó al poder, sino que se dedicó a enseñar una ética que rompía con la lógica del mundo. En los patios del templo, observó a los ricos echando grandes sumas de dinero en las arcas del tesoro, buscando el reconocimiento público. Pero su atención se centró en una viuda pobre que apenas depositó 2 pequeñas monedas de cobre. Para Jesús, esa mujer había dado más que todos los demás juntos, porque su donación nacía del sacrificio total y no del excedente. Esta enseñanza sobre la generosidad radical es el núcleo de su mensaje. El valor de una acción no reside en su magnitud exterior, sino en la profundidad del compromiso que representa. Esta misma filosofía se refleja en la famosa parábola de los talentos. Jesús narró la historia de un hombre que, antes de partir de viaje, confió diferentes cantidades de dinero a sus servidores. La lección no trataba sobre la acumulación de capital, sino sobre la responsabilidad frente a lo que se nos ha confiado. El servidor que por miedo enterró su talento fue el único reprendido, no por perder el dinero, sino por su inmovilidad. Jesús denunciaba así una vida blindada, que, por temor al riesgo o al fracaso, se niega a servir y a amar. Lo que se entrega al mundo crece y se multiplica. Lo que se guarda por egoísmo o miedo, se pudre y se pierde. La tensión alcanzó su punto de ruptura en la noche que hoy conocemos como la Última Cena. En una habitación discreta de Jerusalén, rodeado de sus seguidores más cercanos, Jesús transformó el rito ancestral de la Pascua en una nueva alianza. Al partir el pan y compartir el vino, estaba anunciando que su propio cuerpo sería el nuevo sacrificio, sustituyendo para siempre el antiguo sistema de sangre animal. En esa misma mesa se sentaba la traición. Judas Iscariote, quien había caminado con él durante años, decidió entregarlo. Muchos historiadores debaten si Judas lo hizo por simple avaricia o si, en su frustración, intentaba forzar a Jesús a actuar como el líder militar que muchos esperaban. La escena en el huerto de Getsemaní es, quizás, el momento más humano de todo el relato. Allí vemos a un hombre enfrentado al terror absoluto de lo que sabía que vendría. La flagelación romana y la crucifixión no eran solo métodos de ejecución, eran herramientas de tortura diseñadas para deshumanizar a la víctima. Jesús, en su angustia, pidió que se le evitara ese trago amargo. Sin embargo, su decisión final de aceptar la voluntad superior marca el triunfo de la conciencia sobre el instinto de supervivencia. Poco después, el beso de Judas marcaría el inicio de su arresto, seguido por la deserción de casi todos sus amigos. Pedro, el líder del grupo, quien había jurado morir por él, terminó negándolo 3 veces antes de que saliera el sol. La diferencia entre Judas y Pedro es fundamental para entender la ética de Jesús.
Ambos fallaron, pero mientras Judas se hundió en la desesperación al no poder perdonarse a sí mismo, Pedro permitió que su dolor lo transformara. El juicio ante Poncio Pilato nos presenta un choque de mundos. Pilato, un pragmático romano, no veía en Jesús una amenaza militar real. Lo consideraba un visionario inofensivo que simplemente causaba problemas internos a los judíos. Pero las autoridades locales jugaron su última carta. Si Pilato liberaba a un hombre que pretendía una dignidad regia, no sería amigo del César. Atrapado por su ambición política y el miedo a un disturbio en plena Pascua, Pilato ofreció una opción al pueblo: liberar a Jesús o a Barrabás. Barrabás no era un delincuente común. Era un sicario, un combatiente de la resistencia armada contra Roma. La multitud eligió a Barrabás, eligiendo la vía de la violencia sobre la vía del amor radical que Jesús proponía. Pilato se lavó las manos, un gesto que ha quedado en la historia como el símbolo máximo de la cobardía frente a la injusticia. Jesús fue llevado al Gólgota bajo el peso de la cruz. La flagelación había dejado su cuerpo en jirones, un castigo brutal destinado a que el condenado ni siquiera pudiera sostenerse en pie. En la cruz, su respuesta al sufrimiento fue un perdón que desafía toda lógica humana. Al pedir perdón por quienes lo estaban matando, Jesús estaba rompiendo el ciclo eterno de la venganza. El perdón auténtico no es una transacción que depende de que el otro se arrepienta. Es un acto unilateral de la víctima para liberarse de las cadenas del odio. E incluso en sus últimos momentos, brindó consuelo a un criminal que moría a su lado, asegurándole que la redención es un regalo inmediato para quien reconoce la verdad con sinceridad. Al expirar, el relato nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Históricamente, esto marca el fin de la exclusividad de lo sagrado. Dios ya no estaba encerrado en una habitación de piedra accesible solo para unos pocos privilegiados. Ahora, a través del cuerpo entregado de Jesús, el acceso a la trascendencia quedaba abierto para toda la humanidad. La ironía histórica es que el templo físico, que las autoridades intentaron proteger eliminando a Jesús, terminó siendo arrasado por las legiones de Tito apenas unas décadas después, en el año 70. Pero la historia no terminó en la tumba. Sus seguidores, que tras la ejecución estaban escondidos por temor a correr la misma suerte, experimentaron una transformación inexplicable. De pronto, estaban dispuestos a morir afirmando que Jesús estaba vivo y que su mensaje debía llegar a los confines de la tierra. Este pequeño grupo de pescadores y marginados inició una misión que, contra todo pronóstico, derrotó ideológicamente al Imperio Romano. La ética del amor al enemigo, la igualdad entre esclavos y libres y la dignidad intrínseca de cada ser humano fueron ideas tan poderosas que terminaron por conquistar el mundo mediterráneo. Hoy, 2000 años después, la figura de Jesús sigue siendo la piedra en el zapato de nuestra civilización. Sus enseñanzas nos siguen incomodando porque nos obligan a cuestionar nuestra búsqueda de poder, nuestra indiferencia ante el sufrimiento ajeno y nuestra hipocresía religiosa. Jesús, el carpintero de Galilea, haya sido el Hijo de Dios o simplemente un hombre común con una claridad moral sin precedentes, logró algo que ningún emperador pudo: cambiar el corazón humano. Su reino no se basaba en la dominación, sino en el servicio. Quizás, en un mundo tan fracturado como el nuestro, recuperar un poco de esa ética del amor radical sea la única salida que nos queda. Si este análisis profundo sobre la vida y el legado de Jesús te ha inspirado o te ha brindado una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y compartiendo estas historias que han moldeado nuestro mundo. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de la vida de Jesús crees que es más relevante para los desafíos que enfrentamos hoy? Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y el espíritu. Nos vemos en el próximo video.